Bienvenido a la Casa Presno. Actualmente aquí es la sede de la dirección del Instituto de Ciencias y Humanidades. Este inmueble fue adquirido en 1983 para albergar la expansión, el crecimiento del ICUAP, que tenía su sede originalmente aquí enfrente. Se adquiere en 83, ya los grupos de investigación han crecido y entonces, bueno, aquí se establece un nuevo espacio de desarrollo de las actividades académicas. Como verás, es un inmueble que tiene pues, muchas características. En realidad es un inmueble del siglo XIX, de principios del siglo XIX, que era propiedad de la iglesia, aunque no tenía las características que actualmente tiene. Como parte del proceso de desamortización de los bienes de la iglesia, en la segunda mitad del siglo XIX, es vendido a unos particulares hasta que finalmente es adquirido por don Marcelino Presno. Ahí ves el monograma en la entrada de la casa. Don Marcelino Presno es un hacendado, es alguien que tiene negocios, un aserradero, está metido en la industria textil, etcétera, etcétera. Es una gente, es de las élites poblanas de la época porfirista. Y es quien transforma el inmueble ya con las características que tú actualmente ves. Si te das cuenta, ya es un inmueble propiamente de finales del 19, principios del 20 en realidad, ¿no? Con influencias mixtas, digo yo. Tiene mucho de Art Nouveau, tiene otros elementos, ¿no? Que corresponden a decoraciones pues más de época, ¿no? Es un estilo ecléctico, aunque la dominante es realmente el Art Nouveau. Aquí don Marcelino tuvo sus oficinas y demás, y hay leyendas alrededor de la casa, ¿no? Que era tan poderoso don Marcelino que cuando se casa su hija, doña Guadalupe Presno, manda a colocar una alfombra roja de la puerta de entrada, más bien desde lo que es la escalera, todo el patio, toda la calle, hasta llegar a la Compañía de Jesús, para que su hija, desde que saliera de su casa, caminara por la alfombra roja el día de su matrimonio. Doña Lupe Presno, quien era yo tuve la fortuna de conocerla, una señora encantadora, que era muy amiga de mis tías abuelas y de mi abuelo, simpaticísima. Una de las características que va adquiriendo el proceso de modernización de las casas justamente es la preeminencia de algunos de sus elementos, ¿no? En este caso, la circulación vertical. Si te das cuenta, ya la escalera no se esconde, sino se pone como un elemento monumental, central, ¿no? Que además denota poderío, denota muchas cosas, ¿no? Es decir, la escalera se convierte en un elemento decorativo, pero además de eso, las funciones que desempeña, pero se convierte en un elemento central, digamos, en lo que es la arquitectura y organización del espacio propiamente del inmueble. Además, con esta vestíbulo que tú puedes observar acá, esta doble altura, ¿no? Con ese remate de lo que son los vitrales, que forma parte, digamos, de toda esta magnificencia con la cual se trabaja ya la arquitectura de principios del siglo XX, ¿no? El tema de los vitrales es un elemento muy importante, lo que también vas a observar que son la decoración de los vidrios. Si todo este esmerilado, el vidrio esmerilado, ¿no? Grabado. Hay dos técnicas ahí de grabación, ¿no? Piedra y ácido, para poder hacer esos trabajos. Cuando nosotros nos adquirió la casa por parte de la universidad, ya no existía el cancel
es una característica, digamos, de la arquitectura de principios del siglo XX, sobre todo al final del XIX, pero ya muy al final, más bien de principios del siglo XX, el generar este tipo de espacios. Es un espacio contiguo a lo que era, digamos, la sala de la casa. Es una especie como de salón de té. Entonces aquí había un cancel. Por eso, si te das cuenta, digamos, es un plafón que repite las características del plafón, digamos, del área que circunda los vitrales en el acceso, en esta circulación vertical. Pero bueno, era un salón de té, un salón fumador, en fin, que es adjunto a lo que era la sala de la casa, ¿no? Que es justamente el espacio que está al fondo. Pues nos sentamos a platicar con un café. Claro que sí, gracias. Oye, Paco, pues qué maravilla de tour dimos por el centro histórico. La verdad que siempre es un deleite, pero sobre todo estar acompañado de alguien que no nada más lo conoce, sino que ha sido también parte del desarrollo de esta identidad y de esta cultura urbana a través de la universidad y en este papel activo que tiene la universidad en el centro histórico de Puebla. Pero me gustaría ahorita, antes de ir a temas un poco más personales, y regresando al paseo que acabamos de dar, se puede notar, y tú me mostraste estos edificios maravillosos, y se pueden notar las pintas de las marchas feministas que se han tenido en los últimos meses y años, no nada más en Puebla, en todo el país y en todo el mundo prácticamente. Y me gustaría preguntarte a ti como un apasionado de la arquitectura, un apasionado del urbanismo, ¿para ti qué representan estas protestas y esta manifestación directamente en edificios históricos, a través de estas pintas, con estos mensajes muy fuertes que se dan? Y sobre todo, te lo pregunto en el contexto de que hay mucha gente que se queja de la presencia de estas manifestaciones y directamente de las pintas que se dan en el patrimonio histórico. Parece que de repente se le olvida a la gente y a muchos de estos críticos cómo hemos llegado hasta acá y cómo se han conquistado las libertades. Pero me gustaría escuchar de ti, que eres un apasionado de estos temas, con mucha conciencia social. ¿Qué opinas de las pintas en el patrimonio edificado? Yo creo que es un tema complejo porque justamente yo vengo de movimientos sociales que en su origen, en sus inicios, frente a una actitud de los gobiernos, de distintos gobiernos, no hablo del último o del anterior, no. Estamos hablando desde la década de los 70s, tenían una posición muy clara de no reconocer a cualquiera de estos movimientos sociales como interlocutores válidos. Y sistemáticamente esa actitud los llevó en casos extremos, como es el caso de la matanza del 68, la matanza del 10 de junio, en fin, otras matanzas que ha habido, a tener actitudes de negar la legitimidad de las demandas que provenían de estos movimientos. Es decir, se construyó una idea de que la autoridad solamente podía dialogar con aquel que estaba constituido como tal, como una entidad con una representación jurídica, y no se le negó
durante mucho tiempo la posibilidad a estos grupos sociales de dialogar directamente con sus representados, diputados, gobernadores, presidentes municipales, etc. Entonces, estas expresiones en la calle, las pintas, empezaron a ser una forma de visibilizar el descontento, de decir aquí estamos, véanos, esto queremos decir. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre es que dentro de la agenda de reivindicaciones que los grupos sociales tenemos todos, hay una que se ha desatendido históricamente y que le ha costado mucho trabajo tener una presencia y una visibilidad, que es el caso del movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista ha tenido que remar contra corriente y en lo que son sus reivindicaciones más inmediatas, actuales. No me refiero a las históricas, no me refiero al derecho al voto, no me refiero a otra serie de derechos que están vinculados al movimiento feminista, al derecho a poder ser representantes políticos, etcétera, etcétera, sino me refiero a las reivindicaciones que tienen que ver con la violencia que han padecido las mujeres históricamente a partir de un modelo patriarcal de sociedad, que no es propio nada más de México, es parte de la cultura occidental, ¿no? Con ciertas características y parte también de las culturas orientales con otras características. Entonces, el modelo patriarcal es un fenómeno sociohistórico que ha violentado a las mujeres de distintas maneras, hasta los grados extremos que hoy conocemos y que se expresan en los feminicidios. En ese sentido, creo que, al igual que en los 70s, era tan violenta la represión, los asesinatos en 68, 71 y posterior, la llamada Guerra Sucia, o incluso lo que padecimos nosotros los universitarios poblanos con el asesinato de Joel, de Enrique Cabrera, de Alfonso Calderón, en fin, de muchos universitarios que en los movimientos sociales cayeron asesinados sin sentido. Bueno, lo mismo ocurre hoy con el movimiento feminista. Si lo que ellos observan, y creo que la sociedad observa también claramente, es que el modelo patriarcal, en sus distintas expresiones, el machismo, la misoginia, la violencia política contra las mujeres, etc., sigue estando presente. Es decir, no se reconoce al movimiento feminista como interlocutores, como si los derechos, la agenda de reivindicaciones que plantea el movimiento feminista no debiera de existir, como si no fuera esto parte de las formas de expresión de la violencia. Y entonces, frente a esta cerrazón, yo comprendo muy bien el carácter con el cual las compañeras hacen las pintas. ¿Es válido o no? Yo digo que no es un problema nada más de las compañeras, es un problema de que desde el poder se constituye el interlocutor. Y en la medida en que los poderes, me refiero al legislativo, me refiero a los ejecutivos, me refiero a los cabildos, etc., en la medida en que los poderes constituidos, incluso a los propios grupos económicos de poder, en la medida en que los poderes constituidos no reconozcan la validez de la lucha feminista y no lo reconozcan no como concesión, sino como una toma de conciencia de lo que significan esas reivindicaciones desde el punto de vista de la convivencia social, desde el punto de vista del reconocimiento de que efectivamente las mujeres han estado sometidas durante siglos a distintas formas de violencia. Esa sería mi respuesta. Yo creo que lo compartimos y creo que a mí me impresiona mucho muchas de las reivindicaciones y que dicen, parece que a veces les importa más sus muros que nosotras, ¿no? Exacto. Y eso yo siento que es una reivindicación muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente le importa a la sociedad? Y si eso es una válvula de escape, pues bienvenida y pues es algo con lo que tienen que convivir, incluso la gente que no está de acuerdo. Y yo creo que vamos avanzando, son pasitos. Así es. Pero yo creo que el movimiento es interesantísimo, todo el avance que hemos tenido. Paco, ahorita que hablábamos de la movilidad en Puebla,
te podrás imaginar que tampoco voy a dejar de preguntarte sobre la bicicleta. Y ahora que hemos estado en tantos edificios del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿qué le puede dar a Puebla esta tecnología del siglo XIX que sigue muy vigente y que de hecho forma parte de la visión de muchas ciudades en el mundo, la visión a futuro, y estamos viendo un resurgimiento muy interesante? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, justamente lo que comentábamos hace rato, si realmente logramos instaurar un nuevo modelo, digamos, de negocios para lo que son los sistemas de transporte motorizados, eso nos permitiría realmente jerarquizar y darle el lugar que se merece a la bicicleta. Yo creo que eso nos permitiría tener áreas de transferencia adecuadas, a donde no necesito todo el tiempo andar en vehículo individual o motorizado, sino que utilizo la bicicleta, de ahí puedo pasar al transporte público para llegar a un destino mucho más lejano. Yo ponía un poco el ejemplo, ¿no? Decía yo, ¿cómo es posible que si yo quiero ir, por ejemplo, a Brujas para pasear brujas en bicicleta, te bajas del tren y ahí inmediatamente rentas la bicicleta y paseas brujas? Bueno, necesito 5 transferencias saliendo de mi casa a Puebla. Y aquí no lo puedo hacer en la propia ciudad. En la propia ciudad, digamos, necesito muchas más transferencias si no utilizo el vehículo individual. O sea, utilizando solamente medios de transporte. En este caso me refiero a lo que es transporte individual, taxi al inicio, y después transporte público para llegar al aeropuerto, después llegar al aeropuerto de París, de ahí tomar el tren para desplazarme hacia la zona de Brujas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son 5 transferencias y me bajo en Brujas y puedo utilizar la bicicleta. Cuando mucho 6, si me equivoco en alguna estación. Entonces, pero aquí en Puebla no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos esa idea de que el transporte debe estar organizado, jerarquizado y articulado. Es decir, debemos tener nodos que nos permitan utilizar los distintos medios de transporte, motorizados y no motorizados, para hacer más vivible la ciudad. Por eso es el futuro de las ciudades. Por eso creo que sí, el uso de la bicicleta de manera más intensiva contribuye a pacificarlas, contribuye a hacerlas más seguras, contribuye efectivamente a disminuir los impactos negativos que tiene la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de lo que son los vehículos motorizados. Entonces, yo creo que es el futuro. La bicicleta permite que accedas justamente a lo que estás buscando. Es decir, si yo quiero ir a comprar X cosa y lo hago en vehículo, llegando al lugar donde voy a comprar tengo que buscar estacionamiento. Entonces, si llego en bicicleta no necesito comprar estacionamiento, alquilar estacionamiento. Llego en la bicicleta, amarro la bicicleta al poste, me bajo a comprar lo que quiera. Es decir, es un elemento que permitiría, trabajándolo, permitiría dinamizar el consumo en la ciudad. ¿Por qué? Porque no necesitas el estacionamiento. Voy, encadeno mi bicicleta y compro en esta tienda, me subo a la bicicleta 4 calles más adelante, me bajo de la bicicleta, lo vuelvo a encadenar, me siento a tomar un café, etcétera, etcétera. Es un elemento que puede dinamizar la economía urbana. Es decir, permite justamente el que los usuarios de este vehículo, este medio de transporte, podamos justamente concebir la accesibilidad a lo que necesitamos de manera distinta. Eso es mi idea. No, y contrario a lo que muchos comerciantes creen, que hay esta percepción de que los clientes o la gente va en su coche y dice, mira un negocio, me voy a parar y voy a consumir. Y eso no se da, cosa que en la bicicleta cuando vas caminando, ahí sí se da. Y eso es un error de percepción, pero también tiene que ver mucho con el deseo de los comerciantes de tener el estacionamiento para ellos, afuera de su negocio. Que ese es un problema, y ellos normalmente dicen que es para los clientes, pero la verdad es que estudios en donde tú quieras, lo hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en Guadalajara, lo hemos visto en París, donde sea. Desde el siglo XIX, con el invento de los pasajes.
que fueron los primeros inventos de peatonización, finalmente. Se hacen los grandes pasajes, ¿para qué? Para concentrar cierto tipo de comercios, ¿no? Y para auspiciar, digamos, un incremento en el consumo. Los famosos pasajes ahí están y los encuentras en todos lados. Wow. Las principales calles de consumo, tanto históricas como contemporáneas, son calles peatonales. Las ves en Estambul, las ves en Bélgica, las ves en Canadá, ¿no? En Canadá incluso cometieron en algún momento una barbaridad porque la techaron la calle peatonal y se convirtió en un tugurio. Pero, digamos, la idea de la calle peatonal, tiene que ver con que precisamente lo que hay que facilitar es el acceso del consumidor a los comercios. ¿Sí? Y eso pues, lo haces a pie. ¿Sí? O en vehículos no motorizados que te permitan esa solución. Es el caso de la bicicleta. Sí, a mí me encanta esta analogía de cuando, o sea, la gente que va a un centro comercial no llega en su coche a la puerta de cada negocio. Claro. Es un entorno que está facilitado para que la gente pueda caminar de la manera más cómoda y segura posible, claro, con un mega estacionamiento alrededor. Me gustaría pasar a la siguiente y última sección. Yo te voy a dar una serie de ideas y tú me las vas a responder con lo primero que se te venga a la mente en un par de oraciones. Son temas más personales. Lo que sientas, lo primero que sientas, me gustaría escuchar tus reacciones. ¿Te sientes más sociólogo, urbanista o arquitecto? Y la respuesta correcta va a ser urbanista, pero adelante. Bueno, mira, soy estudioso de los procesos socioterritoriales. Ya no me quiero poner ni el apellido de urbanista ni el apellido de sociólogo, ¿no? Es en esta perspectiva del último comentario. Ok. Ciudades pospandemia. Complejo, difícil. Tenemos que aprender a vivir de manera distinta. Ciudades posneoliberalismo. Un tránsito muy complicado porque seguimos en la inercia de que todo es mercado y el ser humano es algo más que actividad económica. Somos seres sociales, culturales, entonces nuestras necesidades son mucho más que el consumo. Somos desordenados, somos complejos. Sí, claro. París. Uf, la ciudad de mis sueños. Por muchas razones, digamos, la densidad cultural, social, política y su calidad en cuanto a la forma urbana y la cantidad de ejemplos que tenemos ahí de distinto tipo de arquitecturas, etcétera, es inigualable. Puebla creo que tiene ese gran mérito de haber podido transformarse y adaptarse. Y tiene espacios urbanos muy logrados que hay que saber aprovechar. Puebla también es una ciudad vivible todavía. La UAP. Mi casa. La UAP es el gran espacio para la imaginación, para la construcción de soluciones, para soñar. Creo que es el espacio ideal, ¿no? Para la producción de saberes, para su transmisión. El instituto. Bueno, eso es parte de un proyecto social y cultural antineoliberal que ha tenido sus éxitos y creo que va a continuar siendo exitoso. Seguro que sí. Alfonso Vélez Pliego. Son demasiadas cosas. A ver, ¿cómo resumirlo? Mentor. En todos los sentidos, ideológico, cultural, académico, político.
mentor. Catalina Pérez. Sabes lastimar. Compañero de vida. Creo que eso lo resume. No hay más que decir, total. Miguel y Paco, o Paco y Miguel. Creo que hemos crecido juntos. Me han enseñado cosas y yo he pretendido enseñarles otras. Tener hijos, pero además esta capacidad de diálogo, de comunicación que hemos logrado construir a partir de los intereses de cada uno de ellos, es algo importante. Es aprendizaje permanente. Maestros. Claro. Remedios. Ay, es una perrita que me ha acompañado durante los últimos 8 o 9 años. Es latosa, cariñosa, terriblemente celosa, pero es una buena compañía. Y bueno, tú eres un apasionado fanático de los libros y me gustaría saber qué libro tienes en tu buró o en tu mesa de noche al lado de tu cama. ¿O qué libros tienes? Mira, ahorita estoy releyendo porque estoy trabajando en el tema de los bienes culturales. Estoy releyendo el libro de La Casa de Minerva. Es un texto publicado por Educación y Cultura y por la propia editorial universitaria y relacionado justamente con la historia de la adquisición de las casas precisamente de la universidad. Ese es uno de los textos que estoy revisando, que estoy trabajando, junto con los 3 tomos recientes que se publicaron de la historia universitaria, que es retoma una vieja cronología que produjo justamente el licenciado Vélez Priego y que se publicó en la revista Dialéctica en la década de los 70 para conmemorar el aniversario precisamente de la llegada de los jesuitas a Puebla. Bueno, estoy retrabajándolo en función de lo que creo que es necesario para esta universidad, que es formular un plan de gestión, un plan de gestión que permita insertar distintos planes de manejo sobre los bienes culturales que tiene la universidad. Y ya faltan 2 preguntitas más. Una, importantísimo debate para la ciudad y para la sociedad poblana. ¿Los chiles de nogada van capeados o sin capear? Capeados. No hay más. No hay más. No hay discusión. No hay discusión. Sin capear es más bien la moda en la Ciudad de México. Okay. De repente ya no es nogada, sino nada más crema. Bueno, ya hay hasta chilaquiles de nogada, imagínate. Y por último, Francisco Vélez Priego. ¿Quién es? Pues tal y como quedó consagrado en mi página, soy un libre pensador. No quisiera definirme como alguien, en lo particular soy un buscador de comprender mi entorno, de comprender la ciudad en la que vivo, de disfrutar lo que las sociedades humanas nos ofrecen a los seres humanos. Arte, música, literatura, saberes de todo tipo y formas de convivencia. Me parece que si algo tenemos que reprocharle a lo que ha producido el neoliberalismo es esta idea de que los seres humanos tenemos que estar en competencia para ser nosotros. Abandonar la idea de que los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto necesitamos construir formas de coexistencia, formas de trato
para disfrutar en común y no individualmente nada más, ¿no? Hay las dos cosas, hay el disfrute individual, pero también hay el disfrute entre amigos, hay el disfrute entre colegas, hay el disfrute entre comunidades académicas, comunidades artísticas, etc. Es decir, tenemos que aprender a convivir y apropiarnos de todo eso como parte de nuestras necesidades humanas. Me imagino que también por eso eres un apasionado de las ciudades, porque ahí es donde se da justo eso, esa convivencia, pero también esa tensión que no termina, ¿no? Y que nunca termina, porque la ciudad es el espacio en donde estamos creando y recreando nuestras formas de convivencia, por la densidad de relaciones que generamos en ella. Total. Pues Paco, ha sido un deleite auténtico caminar el centro contigo y escucharte, escuchar lo que ha sido la historia reciente de la universidad en el centro, la historia reciente del centro, y ha sido un deleite escuchar pues tu pensamiento y cómo concibes la vida y la ciudad, y te agradezco muchísimo estos momentos. No, al contrario, yo te agradezco realmente la oportunidad de dialogar, de convivir. Hemos tenido pocas ocasiones para hacerlo, pero creo que hay muchos puntos de coincidencia y de preocupación en relación a esto, que es parte de la pasión, creo que de ambos, que es la ciudad misma y las formas de convivencia. Totalmente. Y pues bueno, que no sea la última. Claro que no. Gracias. Gracias.